Buen día, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy quería tocar un pequeño tema continuando con los temas sobre María. Tenemos que entender varias cosas. Quiero sacar un artículo tomado de apologetia.org. Eh, ¿Tuvo María más hijos? Cuando muchas veces uno de los ataques principales sobre María es la virginidad de María. Dicen que María tuvo otros hijos y recogen uno o dos pasajes máximo sobre lo que es los hijos de María. Citan especialmente esta parte de Mateo 13. No es el hijo del carpintero, no se llama María su madre, no son sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas y sus hermanos, no están todos viviendo entre vosotros. Sacando esta cita bíblica sin contexto, sin otros textos acompañando o entendiendo también que la cultura judía y el idioma el cual se habló en ese momento no son el castellano, no son el portugués, no es el inglés, no es ninguno de estos idiomas que hoy en día hablamos normalmente entre estos pueblos latinos. Tampoco tienen también la misma cultura y entendimiento sobre las palabras y los significados. Hablamos de algo que sucedió aproximadamente 2000 años. Entonces, entendamos entonces esta parte importante. Oye, tus hermanos y tus hermanos están afuera preguntando por ti. Mateo 3. En ninguna parte dice hijos de María o dice hermanos de Jesús, pero es fácilmente demostrar que la madre de estos personajes son personas distintas. Cuando le preguntamos a los protestantes por qué no creen que en el purgatorio y me dicen, esa palabra no está en la Biblia, yo le diría entonces María no tuvo más hijos, pues la expresión hijos de María o María tuvo más hijos tampoco aparece en la Biblia. En ese caso ellos recurren a otras artimañas y aseguran, después de esto Jesús a Cafarnaúm y él y su madre, sus hermanos y discípulos. Juan 2:12. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu y acompañados de algunas mujeres de María, madre de Jesús y sus hermanos. Hechos de los Apóstoles 1:14. ¿Por qué no decir María, madre de Jesús y sus otros hijos? En cada uno responde. Pero no vi ningún apóstol sino a Santiago, hermano del Señor. Galatas 1:18. Parece que uno de los nombres mencionados en Mateo vuelve a aparecer entonces. ¿Será que es otro hijo de María? Además, las citas valen de dos más. La primera expresan hasta que hace pensar que después sucedió lo que están narrando. No la conoció hasta dar a luz. Esa parte nosotros ya explicamos. Y aparte también explicamos lo que Lucas 2, la expresión de primogénito. Que primogénito es un puesto de primer lugar. Y hasta no significa una referencia que como Abraham y Sarai, esposa de Lot y hijo de su hermano. En ese sentido no cambia un hasta después, como si fuera que una mujer, o sea, no significa de repente una mujer hasta que murió tenga hijos después, haya una conversión. O la promesa de Jesús, estaré todos los días de ustedes hasta el fin del mundo. No significa que Jesús va a dejar su promesa solamente hasta que sea el fin del mundo, si no sabemos bien que hasta el fin de los tiempos Jesús va a estar acompañando a todos nosotros. Ahora encontramos en Mateo una parte importante, los antepasados de Jesús. En la Biblia documenta el origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este fue de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. La unión de Judá y Tanán, Farod, Zarat, Fares fue padre de Aarón y Aarón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz y Rahab su madre. Boz fue padre de Abed, Ruth
de su madre, Abed, fue padre de José. José fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, que le había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Rabón, fue padre de David. Luego vienen los reyes Asat, Josafat, Harad, Osías, Jonatán, Asat, Ezequiel, Manasés, Amón, Josías. Josías fue padre de Jaconías y sus hermanos en tiempo de la exportación de Babilonia. Después de la exportación de Babilonia, Jaconías fue padre de Salotiel y Sarobabel. Y así encontramos constantemente cómo uno hace referencia a esa actitud y la importancia de la persona cuando dice padre. Por ejemplo, Jacob fue padre de José, esposo de María, que nació Jesús, llamándolo Cristo. En ese sentido encontramos entonces la que bíblicamente se refiere como padre o madre de fulano, madre fulano, en ese sentido. No habla en ese sentido como si fuera pariente, sino sangre directamente. Cuando habla hijo de o padre de. La cultura judía es patriarcal. En ella la autoridad paterna, en ese sentido, la atribución lingüística, tal es referencia al hermano de sangre, siempre aclara en el sentido de mi padre, ya que decir hermano solamente puede referir a cualquier grado de parentesco, como tío, sobrino, primo. Esto ocurre porque en la lengua hebrea no existe la palabra tío, primo u otra forma de referirse a pariente cercano. Vemos algunas referencias en el sentido. Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano. Aquí ve que Abraham es el tío de Lot. Sin embargo, más adelante le llama a su hermano. Así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya pelea entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, habla de que es su tío, ¿verdad? Pero acá dice también que es su hermano, porque somos hermanos. Existen también ejemplos deuterocanónicos de iluminar sobre la referencia gramatical de hermano de sangre. Maldito el que se acuesta con su hermana, hijo de su padre y de su madre. Deuteronomios 27-22. Acá el autor tiene que especificar hijos de, ya que decir solamente hermanos no indica ningún grado de consanguinidad específica. Otro texto también que podemos entender la protestante diferencia entre hijos de madre y hermanos encontramos en el Salmo 69. Me volví como un extraño entre mis hermanos y como un evadizo para los hijos de mi madre. Según algunos protestantes, este salmo mesiánico dice que me devorará la casa de tu casa, la cual hacemos mención en el Evangelio de Juan. Aquí deduce que Jesús menciona a sus hermanos de sangre. Realmente hay que entender que una mente muy estrecha para pensar, ya que miramos eso verso, dice, tú sabes, oh Dios, me he extraviado, pues no están escondidos mis pecados. Entendemos entonces que esa profecía mesiánica, ¿acaso Jesús pecó? Más bien diremos que hay algunos versos que sí, otros que no. Y realmente la importancia de este texto hace referencia a los hermanos e hijos de madre, ya que el autor hace distinción entre ambos. Entonces, no podemos decir que esto dice que Jesús tuvo hermanos de sangre. Al contrario, nos da una luz que realmente no se refiere en ese sentido. Como dijimos anteriormente, Micol, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte, 2 de Samuel 6:23. Y según el protestante, según María, no conoció hasta que conoció a José. Y después hubo un cambio. Tiene que haber un cambio según la lógica protestante. Pero entonces digamos que Mical, la hija de Saúl, tuvo hijos después de su muerte. Porque hubo un cambio en ese sentido. Bueno, volvemos a mencionar, ya dijimos antes que en ninguna parte dice
hijos de María. Miremos los cuatro nombres. Mencionamos primero Santiago en la versión católica y Jacob en la versión Reina Valera. José, Simón, Judas. Llegamos a entender entonces que estos cuatro hermanos, comenzados por Mateo, llegamos al momento de la cruz. Allí estaban muchas mujeres, de las cuales era María Magdalena, madre de Santiago y de José, y los hijos de Zabadeo. Con este texto podemos sacar lo siguiente: no se hace mención de María, madre de Jesús. Se menciona a una María, madre de José y Santiago. Si menciona a la madre de los hijos Zabadeo, Santiago y Juan, esto vemos Santiago, el hermano de Jesús. No es el mismo Santiago, hermano de Juan, pero esta madre será María. Ya en Mateo, una mujer presenta a Jesús a pedirle primeros puestos para sus hijos. Vemos que no le dice hijos de Jesús, ni presenta a sus hijos como hermanos del mismo. María no es la Virgen María. Entonces, esta María menciona ahora será la misma del capítulo 13. Lo que se puede analizar es que sí, María, la madre de Jesús, en verdad madre de Santiago y de José. Mateo le no nombra como madre de Jesús, sino que como madre de los otros dos. Esto suena muy sospechoso. Si leemos rápidamente 3 versículos sinópticos, cuando Jesús escoge a los 12, vemos que menciona a Santiago, hijo de Alfeo. Seguimos con Judas de Tadeo. Si ya descartamos que Santiago, el hermano de Juan, sea el mismo del capítulo 13, nos quedamos de mostrar que el hijo de Alfeo en verdad es hermano de Jesús. Pasemos entonces ahora a Marcos. ¿Qué nos dice la muestra de la unidad parte donde Jesús llama hijos de María? De ahí no encuentra creer la expresión protestante que dice que los hijos de María, pues Jesús en la Biblia dice una sola vez, mientras que los protestantes atacan todos los días, entre los cuales estaba María, madre de Jacob el menor, y de José y Salomé. Vemos ahora que aparece Salomé y vuelve a decir Jacobo y José. En estos textos volvemos a observar que María Magdalena no aparece María, la madre de Jesús, y vuelve a aparecer María, madre de Santiago y de José. Juan nos dará una pista para entender este misterio. Estaban junto a la cruz su madre, hermano de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Miremos varias cosas, que por fin aparece María. Sigue apareciendo otra María, ahora como esposa de Cleofás. En todos los evangelios aparece María Magdalena. Solo en Juan aparece la Virgen María. Pero vemos que siempre aparece María como la madre de Santiago y de José y esposa de Cleofás. ¿Y será la misma María? Analicemos. Santiago aparece como hermano de Jesús y hermano de Judas, José y Simón. En la carta de Galacia nos menciona que Santiago, hermano del Señor, como se habla en Jerusalén, debe ser Santiago el obispo, llamado en el menor, como dice Marcos. Fue al mismo tiempo apóstol de Cristo. Como Jesús solo tuvo 2 llamados Santiago, sabemos que uno es hijo de Zabadeo y murió por Herodes. Otro debe ser el hijo de Alfeo. Lucas 16:6 nos muestra a Santiago, hijo de Alfeo, es hermano de Judas Tadeo. Y vemos que este Judas fue el autor de la carta de Judas, el cual dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Vemos que Judas se presenta como hermano de Santiago. En Mateo 3 aparece Judas y un Santiago como hermano de Jesús. Pero en esa carta Judas se proclama hermano de Santiago, pero no de Jesús. ¿De quién se llama siervo? De lo anterior concluimos que Judas aparece en Mateo 13 en el autor de la carta, que no proclama hermano de Jesús, mientras que el de Santiago, que también aparece hermano de Jesús, el que Pablo vio en Jerusalén, autor de la carta de Santiago. El nombre de Alfeo, su padre, es en arameo la traducción de Cleofás en griego. Con esto demuestra que María aparece en la cruz como madre de Santiago y José, que es la misma que aparece como esposa de Cleofás. Cleofás es la misma que Tadeo, por tanto Judas también es hermano de Santiago y de José, y aparecen en Mateo. Se corrobora que la carta de Judas, donde menciona hermano de Santiago, pero no dice igual que de Jesús. Además, Simón menciona que aparece en Mateo 10:3, Hechos 1:13. Como la madre de estos hombres es hermana de la Virgen María, ellos son parientes de Jesús, mas no hermanos directos de sangre. Entendemos también que en los judíos no existe la palabra para pariente
o mal para que estos primos de Jesús se llamen hermanos? Ahora miremos otro argumento para creer que los otros hijos de María. Si, si Jesús tuviera hermanos, debió entregarse María a uno de sus hermanos, pues lo hace a dársela a Juan, hijo de Zabadeo. En la cultura judía, una mujer no podía quedarse sin marido ni hijo. Esto pasaba en algunos debían acogerla. En la cultura judía, un hermano menor no podía aconsejar a un hermano mayor, y a Jesús sus hermanos le aconsejaban que vaya a Jerusalén. Juan 7:3, siendo que él era el primero. En la Anunciación, María no sabe cómo concebió a Jesús, pues ella dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. Si María pretendió tener relaciones matrimoniales con José y con cualquier otro hombre más adelante, esta pregunta sería absurda. María desde siempre pensó ofrecerle la virginidad a Dios, pues lo contrario, decir el ángel daría a luz, ella hubiese imaginado tenerlo con José. Pero la respuesta fue que demuestra firmeza, mantenerse virgen. Mira el caso de Sara cuando Dios promete un hijo en su vejez. Ella no preguntó cómo sería eso, pues obviamente tendría con Abraham, mientras que María no pasó así. Al contrario, preguntó por qué su idea era de ser virgen por amor del reino de Dios. Mateo 19:12. Si un hermano protestante honesto leyera la Biblia en este estudio, debe reconocer que María siempre ha sido virgen. En ningún caso habla de que María tuvo relación. Conoció no significa en ese sentido. El propósito de Dios con María y con José no era engendrar hijos como la promesa para todos los hombres, pues todos los hombres no tienen hijos. Y no tener hijos no te hace menos persona o menos creyente o menos bendecido. En ese sentido, María toma el papel como protectora y madre de Jesucristo, y Jesús es Dios indivisible. Entendemos por eso que María es madre de Dios. María es virgen porque se conserva intacta. Si la tierra donde pisó, donde estaba la zarza ardiente, no podía contaminarse con el mundo, cuanto más la carne donde habitó el Verbo de Dios, cuánto más sagrado sería eso. María fue virgen antes, durante y después del parto. No hablamos de una virginidad espiritual o simbólica, sino una virginidad plena en todos los sentidos, apartada del pecado, apartada de la contaminación, apartada de las relaciones sexuales, porque el propósito de María era ser arca de la palabra. Y la arca de la palabra debería ser perfecta y pura, sin defectos. Así que María, no encontramos que bíblicamente no podemos demostrar que ninguno de ellos fue hijo carnal, sino que en ese sentido encontramos que son hijos de otras madres y de otros padres. Pues María no habla de que además de José se casó con otra persona. Y tener relaciones fuera del matrimonio tampoco pueden decir según la Biblia. Tampoco la tradición de la iglesia mantiene como virgen antes, durante y después y por siempre a María, preservada desde el Génesis hasta el fin del mundo.